Lo que más hiere a un hombre cuando se involucra con una mujer casada no es ser descubierto, sino esa sensación silenciosa de creer que lo tiene todo bajo control. Si esa frase te incomodó aunque sea mínimamente, es muy probable que alguna vez hayas estado peligrosamente cerca de un límite sin atreverte a nombrarlo. No hace falta negarlo ni justificarse. Solo sigue escuchando. Estas historias casi nunca empiezan con malas intenciones, empiezan con señales aparentemente inofensivas, una mirada que dura un poco más de lo normal, un mensaje que llega demasiado rápido, una frase como nunca había hablado así con nadie. Tú no cruzas el límite de golpe, simplemente no retrocedes. Y en tu cabeza aparece un argumento que suena razonable: no estoy destruyendo ninguna familia, no prometí nada, sé hasta dónde llegar. Esa última frase es la más peligrosa. El hombre que cree que sabe cuándo parar suele ser el que nunca ha intentado detenerse cuando la emoción ya tomó el control. Empiezas a observar con más atención y aparecen detalles que te confunden. No escribe cuando está en casa, desaparece siempre en los mismos horarios, necesita su espacio. Pero cuando aparece, lo hace con emociones reales, intensas. Y te preguntas, si esto no significa nada, ¿por qué me afecta tanto? Aquí hay una verdad que casi nadie dice en voz alta: involucrarse con una mujer casada no funciona desde la lógica emocional, funciona desde un mecanismo de señales. Y si no entiendes ese mecanismo, creerás que llevas el control cuando en realidad solo estás reaccionando. Las señales no suelen ser explícitas, son una cercanía medida, lo suficiente para que te sientas especial, nunca lo suficiente para entrar en su vida real. La motivación rara vez es amor, suele ser la necesidad de volver a sentirse alguien más allá de los roles que ya la definen. Y los límites no se expresan con palabras, se muestran con comportamientos. Si alguien solo existe en tu vida en los espacios que ella decide abrir, no eres un destino, eres una pausa. Es duro de aceptar, pero necesario. No te engañan de forma ruidosa, te atraen a una zona gris donde todo es lo bastante real para que inviertas y lo bastante ambiguo para que no puedas exigir nada. Y poco a poco empiezas a esperar, no mensajes, sino la sensación de ser necesario. Piensas más de lo que deberías, te tranquilizas diciendo que todo está bien, que sigues teniendo el control, pero hay una pregunta que evitas: si yo desaparezco, ¿alguien me buscará? El hombre no sufre tanto por el rechazo como por no saber cuál es su lugar. Y aquí aparece el verdadero límite, no el moral, sino el que separa la dignidad de la ilusión. Imagina una noche cualquiera, escribes y no hay respuesta, una hora después entiendes el motivo, aunque nadie lo diga. En ese momento solo hay dos opciones: seguir en silencio y llamarlo comprensión, o mirar de frente el lugar que ocupas. Ninguna es cómoda, pero solo una conserva al hombre que quiere ser. Los límites no se establecen con promesas, se establecen con lo que aceptas repetir. Si aceptas estar siempre en segundo plano, ese será tu sitio. Nadie te obliga, nadie te manipula abiertamente, simplemente te adaptas a un espacio más pequeño. Y aquí llega el despertar que casi nadie quiere enfrentar: no es ella quien te debilita, eres tú sacrificando tus límites para mantener una sensación temporal de ser visto, elegido, diferente. Todo eso existe, sí, pero solo en la sombra. Y una relación que solo vive cuando nadie mira termina haciendo que tú mismo dejes de verte con claridad. El problema nunca fue ella, el problema es esta pregunta: ¿estoy protegiendo mis emociones o estoy intercambiando mi valor? No hace falta responder ahora, pero tampoco va a desaparecer, porque en la siguiente parte hablaremos de la ilusión más peligrosa de todas, la que hace creer a un hombre que no está perdiendo nada, mientras, poco a poco, su identidad se vacía sin que se dé cuenta. Hay una razón por la que tantos hombres permanecen durante mucho tiempo en este tipo de vínculos, incluso cuando no son felices.
No es porque estén ciegos ni porque sean débiles, sino porque viven dentro de una ilusión de seguridad que resulta cómoda al principio, pero profundamente peligrosa. No todas las relaciones sin compromiso son libres, algunas parecen ligeras en la superficie, pero te encierran con algo que no sabes nombrar. Esa ilusión suele empezar con una idea tranquilizadora: no estoy atado, puedo irme cuando quiera, no estoy perdiendo nada. Suena lógico, suena maduro, suena a control. El problema no está en la frase, sino en lo que no ves detrás. No te quedas por promesas, te quedas por ritmos emocionales irregulares, momentos de cercanía intensa seguidos de distancia, de silencios, de desapariciones. Esa inestabilidad es justo lo que hace que tu mente invierta más de lo que crees, no porque ames, sino porque el cerebro odia lo inconcluso. Lo que atrapa no es la conexión, sino lo que casi sucede y nunca se completa. Empiezas a pensar en círculos, a decirte que si todo fuera más claro sufrirías menos, que si te importara menos sería más fácil, pero no puedes soltar porque la ambigüedad ya se volvió estimulante. Mira esto con honestidad: crees que no pierdes nada porque nadie te exige, nadie te controla, nadie te responsabiliza, pero hay algo que se va drenando lentamente: tu atención, tu presencia, tu energía mental. No la inviertes en tu vida real, la reservas para un territorio sin futuro definido. Un hombre puede soportar la soledad, pero le cuesta mucho vivir invirtiendo en algo que nunca podrá mostrarse a la luz. Aquí aparece una inversión de poder que casi nadie detecta. Desde fuera parece que tú mandas, que no tienes ataduras, que puedes irte, pero el verdadero control siempre lo tiene quien menos necesita. Y en este vínculo, quien más arriesga eres tú, porque colocas toda tu identidad masculina en una relación que ni siquiera tiene nombre. Cuando no puedes entrar en la vida real de alguien, poco a poco te van empujando fuera de la tuya. Empiezas a moderarte, a no preguntar, a no esperar, a no mostrar demasiado. Lo llamas madurez, pero en realidad es reducción. Hazte una pregunta incómoda: cuando algo bueno te pasa, un logro, un avance, un momento de orgullo, ¿la primera persona con la que quieres compartirlo es alguien que solo existe en silencio? Si la respuesta es sí, ya sabes que estás pagando. No necesitas a nadie para tener valor, pero cuando eliges mal el lugar, empiezas a buscar validación donde no hay futuro. Y aquí llega la parte más difícil, porque ya no puedes culpar a las circunstancias ni a las emociones. Solo queda esta pregunta: ¿en qué tipo de hombre me estoy convirtiendo dentro de este vínculo? En la siguiente parte hablaremos de los límites reales, de cómo se ven de verdad y de por qué no marcarlos no solo te hiere, sino que lentamente destruye la forma en la que te miras a ti mismo como hombre. Hay algo curioso que ocurre con muchos hombres: dicen que detestan sentirse controlados, pero aceptan permanecer en vínculos donde todo su ritmo interno depende de la aparición o ausencia de otra persona. Nadie te da órdenes, nadie te prohíbe nada, y aún así, esperas. La libertad no consiste en que nadie te retenga, la libertad real empieza cuando no necesitas encogerte para poder quedarte. Los límites suelen malinterpretarse, muchos creen que son declaraciones duras, palabras definitivas o rupturas tajantes, pero en la vida real casi nunca se manifiestan así. Los límites aparecen en detalles mínimos, en si te atreves a preguntar cuando algo te duele, en si expresas lo que notas cuando todo empieza a torcerse, o si eliges callar y llamarlo comprensión. El silencio no siempre es fortaleza, muchas veces es la forma más cómoda de evitar una verdad incómoda. Cuando te involucras con una mujer casada, los límites no se rompen de golpe, se desgastan lentamente. Nadie te pide que sacrifiques nada, eres tú quien empieza a ajustarse, a no preguntar demasiado, a no esperar con claridad, a no decir lo que podría incomodar. Y poco a poco pierdes la capacidad de expresar lo que necesitas. Cada vez que aceptas una ambigüedad, tu mente aprende que eso es normal. Cada vez que te dices es por la situación, te entrenas para tolerar menos de lo que mereces.
Un límite no expresado no desaparece, se convierte en una regla silenciosa. Y las reglas silenciosas son las más peligrosas porque nadie las discute, pero todos viven bajo ellas. Empiezas a moverte con cautela, no por miedo a alguien, sino por miedo a romper algo frágil que no te atreves a nombrar. Mides tus palabras, tus reacciones, tus emociones, hasta que llega un punto en el que ya no sabes si sigues siendo tú o solo la versión más segura para no perder lo poco que tienes. Hay una verdad que cuesta admitir, no por vergüenza, sino porque duele. Tú sabías dónde estaba el límite y aún así no avanzaste. Hazte una pregunta honesta: si un amigo cercano te contara exactamente esta historia, con las mismas señales y la misma confusión, ¿qué le dirías? Si tu respuesta es distinta a la forma en que tú estás viviendo, entonces ya lo sabes. Somos muy claros cuando miramos la vida de otros, pero increíblemente borrosos cuando se trata de la nuestra. Nadie te obliga a quedarte, nadie te ata, pero hay algo que te sostiene con fuerza: la esperanza. No la esperanza de un futuro claro, sino la idea de que si eres lo bastante paciente, comprensivo, silencioso, todo cambiará por sí solo. Y aquí llega el momento del despertar que muchos hombres viven en silencio. Las cosas no son ambiguas porque todavía no sea el momento, son ambiguas porque necesitan serlo para existir. Si el límite se marcara con claridad, ese vínculo dejaría de tener espacio. No es que no tengas valor para ser elegido, es que estás en un lugar donde no está permitido elegirte. Y en la última parte hablaremos de lo más importante: cómo salir de esta zona gris sin rencor, sin resentimiento y, sobre todo, sin perder el respeto por ti mismo. Hay un momento muy específico que casi todo hombre vive una sola vez en la vida. No es ruidoso, no es dramático, nadie más lo ve. Es el instante en el que entiendes que no puedes seguir así. No por rabia, no por odio, sino porque tu cuerpo y tu mente ya no soportan seguir en medio. Salir de una relación en zona gris no se parece a una ruptura, no hay palabras finales, no hay cierre claro, no hay historia que contar. Solo ocurre algo dentro de ti, empiezas a devolverte al centro de tu propia vida. No necesitas ganar, ni demostrar quién tiene razón, porque en el momento en que intentas ganar, sigues jugando en su terreno. Salir de verdad empieza cuando ya no necesitas explicarte. Un hombre libre no es el que no tiene ataduras, es el que no necesita deformarse para quedarse. Los límites no se marcan con grandes gestos, se marcan con decisiones silenciosas: no escribir más, no esperar más, no convencerte una vez más. No cortas a nadie, simplemente dejas de entrar en lugares donde te haces más pequeño. Irse en silencio no es huir, es entender que no toda conversación es necesaria para tener derecho a marcharte. No le debes a nadie una versión infinita de tu paciencia. No todas las relaciones necesitan un final, algunas solo necesitan detenerse a tiempo. Cuando retiras tu energía, al principio queda vacío, mucho vacío, ya no hay mensajes que te sacudan, ni momentos de casi que te mantengan alerta, ni la sensación de ser un secreto. Y en ese vacío empiezas a escucharte otra vez. Lo que extrañas no es a esa persona, es la versión de ti que se sentía importante. Y cuando lo ves con claridad, entiendes que el valor que buscabas nunca estuvo allí, sino en estar en un lugar donde puedas aparecer completo. Un hombre adulto no necesita declararse fuerte, le basta con vivir decisiones que no le avergüencen cuando mira atrás. No entrar en vínculos que exijan esconderse, no quedarse donde la honestidad debe sacrificarse para mantener la calma. No naciste para hacer una pausa en la vida de alguien, naciste para hacer una vida entera. Cuando te eliges, el mundo no se derrumba, no hay tragedias, solo ocurre algo esencial: dejas de traicionarte. Quizá algún día recuerdes esta etapa como una lección silenciosa, no para contarla, solo para saber que hay puertas que no se cierran con ruido, se cierran cuando caminas con suficiente calma como para no mirar atrás. Y si hoy estás frente a un límite que nadie más ve,
Tal vez la única persona a la que debes serle honesto es al hombre que serás dentro de unos años. Gracias por quedarte hasta el final, y si este contenido te habló en silencio, encontrarás más videos en el canal que continúan esta conversación cuando estés listo.